Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Bendición espiritual. La bendición de Dios es prioritariamente espiritual, se recibe en lo más profundo de nuestro ser. Un ejemplo es la paz interior que sienten los verdaderos creyentes y discípulos de Cristo aún en medio de los problemas. Esa paz es una bendición que nos permite la gracia de Dios. El Señor nos promete en su palabra que cuando nos ocupamos de la extensión de su reino, Él cubre nuestra necesidad, y esto también debemos considerarlo una gran bendición. Realmente cuando nos unimos a Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal, entonces Dios nos bendice en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. A eso se le llama bendición espiritual, y es lo que quiere decir Pablo y se refiere en Efesios capítulo 1 versículo 3, donde nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo debe recibir de nosotros, sus hijos, toda la alabanza que merece, porque nos bendice con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Hay una gran equivocación en muchos cristianos, quizá influenciados por los predicadores de la falsa prosperidad, la cual la basan en recibir bendiciones físicas y materiales, y que conducen, al no ser así, a muchos a la frustración. Dios quiere bendecirnos prioritariamente en nuestro espíritu. La bendición de Dios es una bendición espiritual, y cuando vivimos unidos a Cristo, vivimos en obediencia a su palabra, somos acreedores a su bendición, y nos cubre también, además, nuestra necesidad. Muchas veces conocemos esa bendición espiritual en medio de las pruebas. De ahí que Santiago en su carta capítulo 1 versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En su tiempo, y hoy también muchos creyentes, al apóstol Santiago deberían considerarlo como que estaba loco. Lo que realmente el apóstol Santiago nos está diciendo es que debemos alegrarnos profundamente en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, cuando nos veamos cercados por toda clase de problemas y dificultades. Esto va a ser una señal de nuestra fe. Al pasar por el crisol de la prueba, estamos dando frutos de perseverancia. Hermanos, cuando tengamos que enfrentar problemas, debemos considerarlo como un tiempo para alegrarnos mucho, porque sabemos que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, la firmeza y la perseverancia, tienen una oportunidad para desarrollarse. Esa fe y esa firmeza nos llevará a recibir la bendición de la paz interior, esa paz interior que supone el haber sido perdonados, el sentirnos perdonados por Él. Esa bendición es sólo para aquellos que deciden arrepentirse de su manera egoísta de vivir y aceptan el plan de salvación ideado por el mismo Dios, que no es otro que el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Quizás surjan preguntas: ¿cómo podemos alegrarnos en medio de los problemas? ¿Cómo podemos llamar a esto bendición espiritual? Hermanos, bendición significa en general que la persona, el pueblo que vive en la presencia de Dios, amando, respetando y obedeciendo su palabra, goza de la bendición espiritual, y también Dios le provee su necesidad física. Además, a través del sufrimiento que conllevan los problemas, sean del tipo que sean, aprendemos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas, y esto es también bendición. En Proverbios capítulo 3 versículo 5 el sabio Salomón declara: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestra propia sabiduría. El término bendición también significa que toda la vida de un creyente verdadero, que toda la vida del nuevo pueblo de Dios, de su iglesia, es una herencia de bendición y además un esfuerzo continuo para bendecir a los demás. En Mateo capítulo 5 versículo 44 Jesús nos dice: pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús nos dice, hermanos, que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. En Romanos capítulo 12, verso 14, Pablo también nos dice lo mismo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Debemos bendecir a quienes nos persiguen, no maldecirlos nunca, sino pedirle a Dios en oración que Dios los bendiga y los perdone. En primera de Pedro capítulo 3, verso 9, Pedro también se suma a este criterio y nos da la clave. Dice, no debemos devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No debemos, por tanto, hermanos, pagar mal por mal, no debemos responder con insultos cuando la gente nos insulte. Por el contrario, debemos contestar con bendición. A esto nos ha llamado Dios y Él nos bendecirá por hacerlo. Recuerda, la bendición de Dios es prioritariamente espiritual, se recibe en lo más profundo de nuestro ser. La mayor bendición es sentirnos perdonados por Dios. Eso nos dará la paz interior aún en medio de los problemas. Y por último debemos saber que toda la vida de un verdadero cristiano, de toda la vida del pueblo de Dios, de su iglesia, es una herencia de bendición y también un esfuerzo continuo por bendecir a los demás. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.